Bueno, muy bien. Un buen día para todos los que están en América Latina. Buenas tardes para los que están en Europa. Me confirman por favor si tienen el sonido bien, si están viendo bien la pantalla. Creo que sí. Vamos a hablar acerca del riesgo en todas sus formas. Vamos a manejar distintos tipos de conceptos en referencia a lo que es el riesgo. Existen diferentes temas cuando hablamos de riesgo dentro del mercado. Es una palabra bastante usada, la vemos todos los días. Y bueno, etimológicamente viene de la palabra risk, que se usaba para hacer la analogía en referencia al riesgo que corrían los barcos alrededor de las grandes montañas o de los grandes riscos. Cuando hablamos de economía, entonces hablamos del riesgo como la posibilidad que una entidad como tal tiene para disminuir o recibir menos dinero dentro de un valor de un título, cuando estamos hablando en el caso de la renta fija, como consecuencia de una subida de los tipos de interés. Pero cuando estamos hablando a nivel de operadores, entonces el riesgo que tiene un inversor derivado de los cambios que se producen en los mercados financieros que pueden alterar el precio de sus activos en el futuro próximo. Es muy importante que tengamos en cuenta que el riesgo tiene diferentes áreas. Tenemos o hablamos de un riesgo en cuanto a nuestro trading, a nuestra cuenta, al perfil de riesgo que estoy manejando. También hablamos de un riesgo en cuanto a la personalidad como tal del operador, pero existe también un riesgo cuando hablamos de crear un sistema de trading o una estrategia de trading. Sin embargo, vamos a referirnos a todos ellos. Y el primero es, en el mercado hablamos muchas veces del sentimiento de riesgo. Ustedes lo van a encontrar en las noticias, los analistas lo manejan mucho. Y se trata de hablar acerca de aquellos activos que se perciben un poco más riesgosos y que están supeditados a factores de índole fundamental un poco más complejos, que hacen menos eficiente que uno pueda predecir el comportamiento futuro. A esto se le conoce como activos de riesgo. Si hablamos entonces de estos activos y pensamos, por ejemplo, en las acciones, siempre nos vamos a dar cuenta que es necesario que el precio de una acción suba o que tenga una sola dirección. Y por eso entonces se conocen a las acciones como activos más riesgosos, ¿verdad? Que digamos otro tipo de instrumentos financieros como por ejemplo los bonos o los títulos de deuda que siendo que tienen un plazo fijo y un margen de utilidad un poco más pequeño, se pueden contar o contabilizar como activos de menor riesgo, porque se supone que el país que los emite pues tiene la certeza de que va a poder cumplir con ese interés que pactó con la persona que adquirió ese título, y es menos probable que los efectos globales tengan un impacto sobre esas noticias. Entonces, partiendo de ese hecho, los activos de riesgo son aquellos que se vuelven un poco más impredecibles. Y el mercado siempre tiene una tendencia diaria o semanal o mensual hacia ciertos activos, digamos, hacia riesgo diario para operar los activos. Hemos visto en las últimas semanas, luego de la votación del Brexit de junio, que el mercado ha incrementado su sentimiento de riesgo y de volatilidad. Para los que hacen seguimiento al trading un poco más de corto y mediano plazo, se habrán podido dar cuenta que cada hora o cada 2 horas el precio va cambiando en referencia a si va o no a apoyar esos activos de riesgo o asociados al riesgo, y se vuelve un poco más volátil. Entonces, lo que está manejando el mercado inversionista es tomar todos los activos debido pues, al proceso económico global que vivimos, a la incertidumbre y a las nuevas situaciones a nivel financiero de las principales economías como Reino Unido, Europa, Estados Unidos, China y Japón, y lo traduce a, digamos, volcarse hacia ciertos instrumentos, por ejemplo, como los bonos o las acciones o el petróleo o el oro o el dólar, o finalmente entonces el resto de las. Dentro de ellos existen instrumentos de menor o mayor riesgo. Hablamos entonces que los bonos son instrumentos de menor riesgo, las acciones son instrumentos considerados de un poco más de riesgo, ¿verdad?
el petróleo y el oro son instrumentos considerados como refugio, significa que ante incremento en la volatilidad o incremento en el sentimiento de riesgo, estos instrumentos van a subir de valor. La moneda principal en las economías y en el mundo es el dólar, es aquella contra la cual nos enfrentamos cuando estamos hablando de transacciones del mercado de divisas en su mayoría. Pero el dólar también tiene un componente de instrumento refugio. Por eso vieron que luego del Brexit el dólar empezó a tomar una mayor fortaleza, no porque las condiciones económicas americanas hubieran cambiado en una semana, sino simplemente porque se toma como un instrumento refugio. Entonces, el riesgo se va transmitiendo en el diario, digamos, en este tipo de instrumentos. Y finalmente, bueno, hay divisas que también asumen o manejan el tema del riesgo, que es en este caso el yen, la moneda japonesa, que digamos se torna también como un instrumento de refugio como tal. Siempre que estamos hablando entonces de riesgo, si nosotros empezamos nuestro día, tenemos que empezar a mirar cómo amaneció el mercado en temas de análisis fundamental de este tipo de instrumentos. Si por ejemplo los bonos americanos están subiendo su demanda, significa que los inversores van a tener que salir del dólar, ¿verdad?, para adquirir estos instrumentos. Lo mismo sucede si las acciones vienen subiendo. En ese caso, los inversionistas van a vender sus dólares para poder adquirir, o van a necesitar más dólares en ese caso para poder adquirir esas acciones, y por eso el mercado de divisas empieza a tener esos movimientos cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas de ida y vuelta. No porque las condiciones económicas, repito, hayan cambiado, sino porque los instrumentos financieros en su conjunto empiezan a moverse un poco y empiezan a manejar ese sentimiento de riesgo del que muchos oímos hablar durante el mercado. Entonces, como hablábamos, si las acciones ganan terreno, el apetito por los instrumentos de riesgo va a venir en aumento. Lo que me está mostrando es que el mercado está un poco más arriesgado ese día y los activos de refugio seguro como el oro también podrían verse beneficiados, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre en el tema del manejo de riesgo cuando estamos hablando de los diferentes tipos de instrumentos de los mercados. Vale, aquí creo que hay una pregunta. Fernando dice, no entiendo que si las acciones ganan terrenos, activos como el oro y el yen se valoricen, dice Fernando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si hablamos de un sentimiento como tal del mercado, significa que si las acciones están ganando terreno, los inversionistas salieron a buscar activos de más riesgo, no importa, y los activos de más riesgo como tal, nos van a decir, bueno, estamos un poco, el mercado está un poco, en lo que va es que instrumentos de refugio van a tener una mayor un mayor o menor apalancamiento como tal. Entonces, ¿en qué se beneficia cada uno? Por ejemplo, si el mercado lo que está haciendo ese día es manteniendo la calma, el sentimiento de, ahí aparece el concepto de aversión o no hacia el riesgo, el mercado lo que va a hacer es volcarse hacia ciertos instrumentos si decide mantener el riesgo en un tono mayor. En ese caso, por ejemplo, ¿verdad? El oro, que es un instrumento que viene siendo uno de los refugios de mayor apetito por estos días, va a subir o bajar, pero la tendencia en general no va a cambiar. Si se fijan, hemos tenido, por ejemplo, monedas como la libra, en este caso, que pese a tener cambios pequeños dentro de su recorrido, no sufre en general un cambio brusco dentro de su tendencia, que es claramente bajista, ¿verdad? Eso mismo ocurre con instrumentos como el oro y con el yen. Entonces, el riesgo simplemente traslada un instrumento a otro. Cuando estamos hablando del mercado de acciones, cuando estamos hablando del mercado de bonos, entonces lo que nos están diciendo es, bueno, hoy el mercado amanece con una tendencia hacia ciertos instrumentos un poco más volátiles o simplemente el mercado se va a refugiar en esos instrumentos, ¿verdad? Y va a controlar un poco la volatilidad de otros activos mediante el uso de figuras como el yen o como el oro. Eso en referencia al tema del riesgo como tal dentro del mercado. Siempre que hablamos del riesgo, también hablamos de un efecto que se produce frente a lo que es un operador. Hemos visto que
cuando estamos hablando de acompañar nuestras posiciones de trading, es importante saber que cuando abrimos una operación en plataforma, simplemente el mercado se percibía en ciertas condiciones. Cuando ya vamos a salir, que es el punto más difícil, creo que para todos los operadores es claro que la entrada no es tan complicada como si la salida de una trading. Cuando vamos a salir al mercado, ahí es cuando tengo que revisar ese riesgo de mi operación, cómo está. Uno, a nivel de mercado, a nivel de esas condiciones de las que hablábamos antes, y dos, a nivel de la motivación que me llevó a abrir esa operación. El enfoque cíclico del análisis del mercado se refiere a que si yo tengo claridad en que cada vez el mercado siempre va a tender a volver a algunos lugares, a algunos precios, y según la teoría de Dow que todos aprendemos al principio de nuestra capacitación como operadores, todo el mercado siempre regresa. Entonces yo tengo claridad que esa posición que he abierto, ¿verdad? Tarde o temprano va a volver al mismo nivel, o va a llegar a ese mismo nivel, en el caso que la operación se vuelva un poco contraria. Entonces, el tema del riesgo ahí se transmite ya al factor de tiempo, al factor de cuánto tiempo va a ocurrir antes de que mi posición salga o no con ganancias o pérdidas. Siempre es importante cuando hablamos de riesgo para uno saber que debemos tener una buena disciplina, el conocimiento personal de las limitaciones propias que manejamos como operador y una buena administración del dinero. Nunca va a ser tan importante un sistema o un indicador. A veces muchos se la pasan el resto de la vida probando y ensayando indicadores. Lo más importante siempre para minimizar ese riesgo como operador es tener una buena disciplina, el conocimiento adecuado de cuáles son mis limitaciones y mis fortalezas, qué tipo de operador quiero ser. Es importante que usted conozca su perfil de riesgo, y su perfil de riesgo se basa en dos puntos. Uno, el capital de su cuenta, y dos, el sistema de trading que esté manejando. ¿Por qué? Porque nunca será lo mismo un apalancamiento de un lote, medio lote, 0.3 lotes a 10 lotes o 15 lotes en base al capital que tengo en mi cuenta que está soportando ese recorrido. Entonces, es importante siempre tener como tal el tema de qué tanto puedo arreglar en mi estado de hoy. Se ha hablado durante muchísimos años que entre el 1 y el 2% de la cuenta tiende a ser un poco subjetivo, y mi consejo es que en el mercado no existen reglas uniformes, no existe una sola única visión. Cada uno puede analizar y ver el mercado desde diferentes ángulos, pero lo más importante siempre es que el porcentaje entre sus operaciones ganadoras y perdedoras, incluyendo las perdedoras, sea aceptable para lo que usted planeó durante X número de tiempo. Entonces, si usted hizo una planeación de 3 meses con un porcentaje de utilidad, es claro que debe manejar las operaciones de pérdida para que logre tener esto que quiere. Entonces, el riesgo ahí se vuelve un poco subjetivo porque yo ya controlo cuánto dinero puedo manejarlo. Hay algunos operadores que utilizan diferentes variables de medición. Algunos utilizan el tema de cuántos pips puedo ganar o perder. Otros hablan de pips capital. Ya va un poco en el gusto de cada operador. Por eso repito, el mercado, pese a ser global, nos hace, no nos invita a necesariamente diseñar nuestro propio plan de trabajo y con base en eso mantener un perfil o una personalidad de trading como tal. También es importante cuando hablamos de riesgo entonces hacer varias cosas. Cuando estamos hablando del riesgo como operador, entonces hay que planificar, hacer, verificar y actuar. Es muy importante estas 4 variables y traten de manejarlas al menos de forma semanal. Usted no puede pasar una semana sin verificar cómo estuvo su trading, qué porcentaje de utilidad positiva tiene, qué porcentaje de pérdida, cuál es su balance, qué operaciones vio que no funcionaron bien porque no tenía el conocimiento necesario. Y este tema de planificar, la planificación de una operación no se hace con el mercado, ni se hace en el momento en que se está ejecutando. Yo planeo mi semana, planeo mi día,
planejo el mes, digo, bueno, este mes me quiero ganar X valor, y es importantísimo organizar este tema. Incluso se planifica desde el domingo anterior a la semana que vamos a empezar, porque yo, si sé cuáles son las principales noticias económicas de la semana, puedo tender a dibujar un marco global de, digamos, de lo que está funcionando en los mercados mucho más sencillo. Entonces, la planificación es importantísima, nunca la hagan en el transcurso de su operación, sino tiene que ser previa, obligatoriamente, o si ustedes terminan de operar a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, pues simplemente se sientan después de su horario de bolsa y empiezan a diseñar lo que harán el día siguiente. Hacer es importantísimo. Cuando ustedes están operando y están iniciando, entonces lo que hay que manejar es hacer operaciones, dar clic, entrar operaciones, ganar o perder, pero no quedarse en la teoría y volverlo netamente práctico. La versión de la que hablamos y actuar. Si ustedes llevan un mes en que el trading se está volviendo un poco complicado, no estoy comprendiendo por qué el dólar sube o el dólar baja, por qué se habla de un apetito mayor al riesgo, por qué el mercado, digamos por ejemplo en el caso de ayer del petróleo, el petróleo está anclado con el dólar, ¿verdad? El dólar sigue fuerte, pero el petróleo igual. Entonces, fíjense que una divergencia de concepto que no pasa por esa correlación como tal, sino por el tema del anuncio de la OPEP de una posible reunión en septiembre. Entonces, todas estas variables hacen que ustedes tengan que estar haciendo constantemente este proceso. No pueden quedarse con un sistema mucho tiempo sin verificar en realidad si está cumpliendo con los parámetros que ustedes quieren y posiblemente ver si lo pueden mejorar o lo pueden optimizar. O en el caso de llevar un tiempo ya muy largo sin obtener los resultados que estoy queriendo, pues simplemente hay que rediseñar todo este trabajo y mirar si puedo ir mejorando. Entonces, este riesgo también, como ven, aparece asociado al perfil de cada operador. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ya creo que con Fernando aclaramos el tema. Si no, vamos a ir continuando. Creo que no, ¿verdad? Les pido que me pongan las preguntas todas en el chat. A veces me las escriben en otro lugar y no puedo verlas. Hablando de riesgo, entonces, si no hay más preguntas, continuemos. Hablando de riesgo, el mercado también tiene ciertas entidades que se encargan de hacer la categoría de lo que se conoce como agencias de calificación de riesgo. Las hemos visto mucho nombrar por estos últimos días. Fueron grandes protagonistas en la época de la crisis en Estados Unidos, pero luego perdieron un poco de protagonismo y ahora nuevamente con el tema del Brexit y todo su impacto global están saliendo a flote nuevamente. Para algunos se ha percibido o a veces incluso no lo toman en cuenta, pero es muy importante porque si pensamos que el mercado en el que nos movemos o los instrumentos o los activos financieros tienen una categoría a nivel global, si yo estoy operando, por ejemplo, en la libra dólar y una agencia como Standard & Poor's disminuye, como efectivamente lo hizo después del Brexit, su calificación de riesgo para Reino Unido, pues es claro que desde ahí la libra no va a poder ascender a niveles mucho mayores. ¿Por qué? Porque está limitada por ese marco que dice que el país es posible que pueda incumplir ciertas condiciones de los instrumentos que ha ido generando. Entonces, por eso vamos a hablar hoy también de lo que son las agencias calificadoras de riesgo y cuál es su función como tal. Y cómo me impacta, por ejemplo, en el mercado de divisas y cómo impactan los distintos instrumentos. Siempre que hablamos de una calificación de riesgo, es la capacidad que tiene un emisor de un valor de cumplir esa obligación, pago del capital como y los intereses en el término en que fue pactado originalmente, sin ninguna modificación. Es decir, si yo estoy hablando de, por ejemplo, los títulos de deuda del Tesoro americano a 30 años, significa que Standard & Poor's, o dicho Moody's, está evaluando que dentro de 30 años esa economía, le suceda lo que le suceda, va a poder seguir pagando los intereses y pagar el capital al que se comprometió dentro de esos 30 años. Entonces, siempre es importante, ¿por qué?
porque representa esa posibilidad que existe de incumplimiento, ¿verdad?, por parte de quien emite como tal ese título, que bien puede ser una empresa, cuando hablamos de acciones de empresas, en todos los sectores, de este tipo de agencias de calificación son bastante buenas. La mayoría de empresas quieren que estas agencias las califiquen porque al tener como ese certificado logran acceder a la de una forma más fácil. Hablamos de una diferencia entre una calificación de corto plazo cuando hablamos de vencimientos originales de un año o menor tiempo, y largo plazo se refiere a una deuda con vencimientos mayores a un año. Cada agencia, pues aquí estamos nombrando algunas de las principales, hay muchísimas más, pero cada agencia divide, digamos, la categoría en grado de inversión o de no inversión. Cuando hablamos de las calificaciones de grado de inversión, entonces se vuelven, digamos, apetitosas para aquellos que tienen cierto capital dentro del mercado y se minimiza el riesgo de incumplimiento de las obligaciones que esa entidad o que ese país vaya a tener. Cuando se habla de perspectiva, porque ustedes ven en los titulares de las noticias, simplemente es a largo plazo como tal esa calificación de las transacciones que podrían realizarse. Entonces hablamos ya de un tiempo un poco más largo. Una perspectiva no es necesariamente que se vaya a dar un paso o una modificación dentro de la teoría, sino simplemente, por ejemplo, en el caso de una perspectiva positiva, lo que nos está diciendo es que la calificación de ese título, de ese producto, pueda aumentar o mantenerse en el nivel que está. Y cuando hablamos de una perspectiva negativa, estamos hablando de que la calificación puede bajar o incluso mantenerse en el nivel que está. Cada agencia calificadora de riesgo tiene su propio sistema de medición, pero existe algo muy importante, y esto ya lo aterrizamos un poco al mercado de divisas y a lo que manejamos, y es existe algo que se conoce como un riesgo país, y se enmarca en estos 8 factores para cada economía: el marco institucional, la economía interna, la administración financiera, la flexibilidad presupuestaria, el desempeño que ha tenido ese presupuesto, la liquidez, el nivel de endeudamiento y los pasivos contingentes. Standard & Poor's, por ejemplo, en este caso, evalúa cada uno de estos factores y le agrega un punto a la. Van desde 1 hasta 5, 1 es la clasificación más fuerte y 5 aquella que es un poquito más débil. ¿Por qué es importante esta calificación de riesgo? Por ejemplo, cuando vieron, como les decía al inicio, que todas las agencias bajaron su categoría del Reino Unido, que estaba en AAA, a una categoría más baja, que en este caso es AA. Cada agencia, y si ven aquí en nuestro gráfico, Moody's tiene una forma de presentarlo, Standard & Poor's tiene otra, Fitch tiene otra, pero simplemente, en el caso, por ejemplo, del Brexit, lo que dice es, bueno, el Reino Unido ya tiene algunos factores de riesgo en que posiblemente pueda incumplir la capacidad para pagar el capital y los intereses a los que se comprometió. Al bajar digamos, esta calificación, simplemente los activos asociados a ellos pierden valor. Entonces, si ustedes ven que una agencia disminuye la categorización de una empresa, pues claramente sus acciones van a ser menor. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de una economía? Vieron que con el tema del golpe de Estado en Turquía, se rebajó de una vez los títulos de deuda, pues claramente la moneda, por eso vieron que la lira turca sufre una devaluación bastante fuerte en un día o en 2 o 3 horas incluso. Este es un resumen de lo que es, cómo se categoriza. No vamos a entrar de lleno a cada uno de ellos, pero sí para que conozcan la división como tal. Entonces, tener un grado de inversión me garantiza que si yo quiero comprar estos títulos, simplemente pues voy a estar un poco más tranquilo en que esa entidad va a ser cumplidora de los pactos que hayamos hecho. Si no sucede de esa forma, ¿verdad? Son los títulos que ya no se conocen como de grado de inversión, que son los que están por debajo de B, ven que no es que no se pueda hacer nada con ellos. El mercado es netamente especulativo. Cuando sucedió la crisis financiera,
sus bonos se degradaron hasta bono basura, que es, digamos, la última categoría, ¿verdad? Que es la que ustedes ven aquí. Y no es que nadie los compre, hay gente que los compra, obviamente sabiendo que los compra a un valor mucho menor y que va a tardar de pronto un marco de tiempo mayor en obtener algunas utilidades, pero finalmente está comprando unos títulos a muy bajo precio y su rentabilidad va a ser un poco más alta, aunque claramente corría el riesgo de que Grecia entrara en impagos, que era algo posible. Sin embargo, por ejemplo, pues se sabía que estaba el BCE detrás y hacía parte de la Unión Europea, entonces digamos que ahí uno podía compensar un poco esos factores de riesgo, y ahí vuelve a aparecer la palabra de la que estamos hablando tanto hoy. Entonces, cada agencia cambia y categoriza los activos de diferente manera. Standard & Poor's, por ejemplo, los compara con el índice S&P 500 y la evolución de ese título o de esas acciones las pronostica en referencia el horizonte de tiempo de 12 meses. Dentro de 12 meses, esas acciones de esa empresa, ¿cómo estarían en referencia con el Standard & Poor's 500? En el caso de Moody's ya se utiliza otra herramienta, y es que empiezan a mirar cómo se está organizando el tema administrativo, se crea una especie de herramienta que ellos manejan y empiezan a evaluar cómo han venido pagando su cartera, qué tan cumplidos han sido, cómo han ido evolucionando. Entonces el riesgo ahí empieza a manejarse desde dos perspectivas muy distintas. Sin embargo, como les decía, siempre que, por ejemplo, en el mercado de divisas ustedes estén trabajando con su moneda, es importante que sepan esa economía que emite esa moneda, qué perspectiva tiene y cómo ha ido funcionando. Entonces, cuando estamos hablando entonces del riesgo país, es importante hablar acerca de algo que se conoce como la diferencia de tasa o el diferencial de tasa como tal que existe entre cualquier emisión de un país con los títulos del Tesoro en Estados Unidos. Es importante siempre, y ustedes lo están viendo últimamente, porque ha sido un factor que empezó a moverse desde unos meses atrás entre los bonos, por ejemplo, alemanes, el Bundesbank, y el tema de los bonos del Tesoro americano. Es importante que exista, o siempre ha existido un diferencial o una correlación, también llamada spread o swap, y este spread o este swap es la posibilidad de que ese país como tal no pueda cumplir con sus obligaciones, ¿cierto? Y porque bien sea lo va a pagar después o porque simplemente no va a poderlo lograr, y la comparación que existe con los bonos del Tesoro. Cuando hablamos de los títulos de deuda, los bonos a 2 años tienen la capacidad de más o menos asociarse a la situación de que la FED pueda subir o no las tasas. ¿Por qué? Porque 2 años es un tiempo que esta inflación de esta nueva situación de tasas podría mostrar una debilidad o no para el dólar. Entonces, por eso los bonos de 2 años se toman como un referencial. Y los bonos a 30 años y a 10 años, en la mayoría de economías, lo que hacen es mostrarnos la fortaleza que puede tener esos, esa economía en ese tiempo mayor. Ustedes han escuchado ahorita el plan de estímulo de Japón, vieron que se hablaba de unos bonos casi a 50 años. México en la época de crisis lanzó un bono a 100 años. Imagínense el respaldo que debe tener ese título para poder garantizar que en 50 años usted reciba ese porcentaje que pactó y reciba el capital completo de lo que invirtió. Entonces, los bonos que siempre se consideran un poco más riesgosos pagan un interés más alto y por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos del Tesoro pues viene siendo mayor. Siempre es importante saber cómo está esta. Si ustedes empiezan el día y ven que, digamos, los bonos empezaron a dispararse, significa que el mercado está un poco más intranquilo, que está nervioso en ciertas cosas y por eso decide ir a buscar instrumentos un poco más tranquilos. De eso se trata un poco el tema del manejo del riesgo. Entonces, la percepción de riesgo se minimiza cuando los instrumentos de refugio seguro empiezan a aparecer o a tener una característica un poco más protagonista.
No sé si alguien tiene una pregunta. Sí, Fernando, en Colombia se llaman TES, los títulos o los bonos se llaman TES. Colombia, incluso poniendo el ejemplo, sufrió hace 2 semanas más o menos, el descenso de su categoría. Se descendió la categoría como tal, creo que fue Moody, la bajó en perspectiva, vamos con perspectiva negativa, y también descendió la solidez de la banca colombiana. Finalmente es un golpe bastante. Hemos visto, por ejemplo, que en una moneda como el peso colombiano, para hacer el ejemplo, está teniendo una devaluación mayor, incluso frente al dólar, que debía tener una devaluación más fuerte luego de los malos resultados del PIB, no logró avanzar, y por eso digamos que la tasa de cambio dólar-peso colombiano se está manteniendo sin grandes recorridos, porque digamos que las dos monedas están teniendo una debilidad muy marcada. En este caso, obviamente, después del viernes el dólar ha ganado protagonismo en la mayoría de lugares, pero precisamente esta recategorización de la condición del riesgo país y de la condición de la banca ha hecho que la moneda pierda mucho valor. Las agencias de riesgo obviamente no son santos de la devoción de muchos. Como les decía, en la época de la crisis fueron protagonistas porque, por ejemplo, en el caso escandaloso de la pirámide de Bernard Madoff, Standard & Poor's había categorizado a la empresa con una calificación AAA, que es la máxima que se puede tener. Lo mismo cuando Brothers y entra en quiebra, los activos tenían la máxima calificación. Entonces fíjense que pese a que no son del todo ciertas, pues digamos que en un lenguaje un poco coloquial podríamos decir que son un mal necesario las agencias de calificación de riesgo. Sin embargo, pues hay que seguir manejándose con ellas, hay que seguirlas de cerca. Siempre que escuchen que una agencia modificó alguna, por ejemplo, si ustedes ven que alguna de estas agencias modifica alguna acción de una empresa importante dentro del grupo del Dow Jones o del Nasdaq o de Standard & Poor's o del Eurostoxx, por ejemplo, en el caso de las acciones europeas, pues claramente la moneda va a sufrir un impacto inicial. Siempre es importante saber que a nivel de títulos, China y Japón son los mayores acreedores de Estados Unidos, y bueno, el primero tiene las mayores reservas de divisas en el mundo, y por eso es importante, por eso vemos que las noticias de China están teniendo un poco más de protagonismo. Les quería mostrar, como ejemplo, un tema de categoría. En este caso, por ejemplo, esto es América Latina, es un reporte a julio 26, vemos cómo están Bolivia, por lo menos Argentina. Argentina viene en una recuperación, estuvo en niveles muy bajos. Vemos a Venezuela, Venezuela imposible, pero por ejemplo en el caso de Brasil, con todo el proceso que se vive difícil, no está en una mala categoría. Chile tiene una categorización un poco más alta, y lo mismo México, pero vemos por ejemplo que en cuanto a México, Fitch ha cambiado o ha bajado un poco la perspectiva. Vemos América Latina muy estándar. Aquí vemos el tema de las perspectivas, estable, negativa, estable. Digamos, aquí está el cambio que sufrió Colombia, que pasó de estable a negativa, y bueno, ¿esto qué hace? Es como una especie de alerta que emite estas entidades al mundo y le dice, bueno, si usted tiene un activo en una economía con una perspectiva negativa, puede ser que el tiempo pactado para esa ejecución no se realice, o que sea incapaz de cumplir con los intereses, y la economía empieza a tener ciertos factores diversos. Están las políticas, está el tema económico, digamos cuando los países empiezan a participar en conflictos bélicos o no, ese proceso hace que se pueda recategorizar una deuda. Aquí tenemos la de algunos países importantes en el mundo. Está España, está Alemania, pues obviamente el Reino Unido tenía, ahora es AA, como les decía. Reino Unido estaba en AAA antes del 24 de junio, y desde ahí todas las empresas de riesgo las bajaron y ahora están AA. Vemos a Francia, vemos Italia, Portugal no muy bien, y Estados Unidos, que todavía sigue conservando la categoría de AAA, o sea que nos permite ver que
el mundo todavía percibe al dólar como una fuerza de Estados Unidos como una economía sólida, no la mejor, pero sí de pronto un poco más sólida. Japón, si ven, está muy cerquita de bajar una categoría B, y China, que también ha sufrido modificaciones en cuanto a su perspectiva como tal. José Ríos nos pregunta, ¿cómo podemos traducir las calificaciones de riesgo país al riesgo-beneficio de nuestras operativas día a día? Precisamente, si ustedes van a operar, digamos en este caso, si ustedes están operando el dólar yen, digamos, hablemos un poco del dólar yen, dos monedas en contraposición de refugio, entonces, si una empresa de rating lo que hace es bajar la categoría de Japón, digamos, si sufriera un descenso como tal, simplemente lo que ocurriría es que esa moneda perdería valor y yo ya puedo saber pues hacia dónde va, en este caso en mi tabla de posiciones. Lo mismo ocurre y fue lo que ocurrió con la libra. Inmediatamente pueden devolverse, digamos, creo que fue el mismo el 24 o el lunes siguiente que las empresas de riesgo, o sea, el Brexit fue votación jueves, viernes 24, que es cuando tenemos los mínimos de mercado, y el lunes las agencias ya devalúan o recategorizan al Reino Unido, van a ver que inmediatamente una moneda puede bajar, depende del golpe o de la disminución de categoría, 50 o 100 puntos, ¿sí? El impacto es bastante fuerte, entonces sí es importante, y por eso cada vez que estén oyendo noticias, por eso es tan importante permanecer atento a lo que el mercado muestra. Lo mismo ocurre si hay una categorización, por ejemplo, de los bancos. Es muy importante el tema de los bancos a nivel global y la seguridad que pueden darle al mercado. Y también las principales acciones dentro de los principales índices bursátiles. Entonces ahí van a golpear primero a la economía donde estamos. Y segundo, van a golpear, en este caso, si es una empresa estadounidense, el dólar va a verse golpeado y yo voy a poder, digamos, anticipar algún recorrido dentro de las principales cotizaciones del mercado. Ese sería como el impacto mayor. Y segundo, si usted es un operador a largo plazo, es importantísimo que estas recalificaciones de las agencias de rating ocurren normalmente al cierre de cada periodo fiscal de cada economía de país, y lo mismo ocurre cuando hay cierres trimestrales. Por eso es tan importante en las empresas mirar después de los cierres trimestrales, porque ellas se fijan, por ejemplo, cuando ustedes escuchan que X o Y empresa no cumplió con los dividendos, digamos, si lleva 2 trimestres sin cumplir con sus dividendos, va a sufrir una posible recategorización. Entonces ahí el mercado de acciones va a sufrir, dependiendo de tan protagonista que sea esa empresa, y ahí eso se traduce a mi moneda, dependiendo de la bolsa donde estoy. En este caso, si el Dow sufre un descenso, porque algunas de sus sufren categorización, él obviamente va a tener un impacto dentro del mercado. Esa es como la aplicabilidad del riesgo. ¿Cuánto tiempo las calificaciones se dan? ¿Es necesario verlas todos los días?, nos pregunta José. Las agencias de crédito pueden recategorizar en cualquier momento. Ellas están pendientes de todo lo que se ejecute como tal, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. En América Latina, después de la elección del actual presidente Macri, Standard & Poor's y Fitch subieron, dijeron, bueno, ya tenemos una nueva orientación política, vamos a subir un poco la categoría de Argentina, y por eso ha venido en ascenso. Entonces, siempre es importante ver las noticias. ¿Dónde las tienen que ver? Pues en FX Street, ahí aparece siempre. Ustedes van a encontrar en la página Fitch recategorizó, o Standard & Poor's baja los títulos de deuda de Grecia o de Italia. Ese tipo de noticias es importante porque no existen fechas como tal específicas. Puede pasar, digamos, depende mucho de los acontecimientos que se están viviendo. Entonces, es importante, es algo que hay que manejar día a día, y estar muy atentos cuando esta recategorización del riesgo ocurre en bancos, en economías importantes, y cuando en realidad tiene una mayor trascendencia para nosotros como operadores. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Estos son las diferentes variables que debemos considerar cuando hablamos de riesgo. Primero, el riesgo que se está manejando en el mercado, con qué característica están los operadores el día de trading, si están un poco más arriesgados hacia instrumentos menos predecibles o si por el contrario están bastante limitados y prefieren quedarse en instrumentos tradicionales y mantener a las monedas como tal. Dos, existe un riesgo actual, reciente podríamos llamarlo, no que se hubiera extinguido después de la crisis, pero sí que ha tomado más protagonismo y es el riesgo de la economía global. Las noticias que afecten o generen una incertidumbre mayor en la economía global van a afectar directamente a las monedas más importantes, en este caso al dólar y al yen, como instrumentos de refugio, y van a afectar los posibles procesos de los bancos centrales a nivel futuro para otras economías. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, creo que vamos terminando. Recomendarle siempre no dejarse llevar por el tema del riesgo como algo de temor, sino más bien como una variable que puedo manejar, que tengo que conocer y que debo aprender a ubicar dentro de mi sistema de trading. Obviamente hay un riesgo cuando yo estoy operando en las noticias, cuando apenas aparecen, ahí aumento mi riesgo. O sea, el riesgo es la palabra con la que convivimos quienes operamos en mercados financieros. Y no hay que aislarla ni temerla, sino simplemente acomodarla, aplicarla y manejarla. Y lo importante es tener conocimiento, estar muy pendientes, porque el riesgo básicamente pasa por el tema del análisis fundamental y es importante contar con un buen calendario económico, estar pendiente de las noticias. Bueno, aquí en FX siempre lo tiene. No sé si hay alguna pregunta, si no creo que ya iríamos terminando. Siempre me despido con una frase. Recuerden que la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Les dejo todos mis datos. Aquí pueden encontrar la página web, pueden encontrar mi email, capitalesydivisas@gmail.com. Está el Twitter, está mi Skype, y si alguien tiene alguna duda o si quiere hablar sobre alguna inquietud que tenga sobre el mercado, pues para mí será un gusto y una alegría poder ayudarlos. Espero que tengan unas buenas operaciones. El mercado está entrando en otro modo, un poco más calmado, por llamarlo de alguna manera, luego del Brexit, pero sí, los movimientos ya están bastante volátiles, bastante, digamos, no son tradicionales. Lo que ocurre hoy difiere totalmente de lo que vamos a hacer mañana. Entonces, tengan un poco de paciencia, reduzcan los tiempos de trading y bueno, hay que esperar siempre acompañados de un buen calendario económico, mantener un constante análisis fundamental porque básicamente está dominando un poco el sentimiento del mercado por estos últimos días. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, unas buenas operaciones y bueno, siempre me despido con lo mismo en los informes, con una frase que es: ni miedo ni codicia, solo trading. Muchas gracias a FX Street, muchas gracias a todos los que participaron con nosotros y un fuerte abrazo. Adiós.